Bueno, partido en algunas ocasiones duro, pero más o menos con el 2-0 al descanso parecía estar claro y todavía habéis apretado al final. Bueno, yo lo único que les he pedido a los jugadores es que acabáramos la temporada lo más dignamente posible. Llevamos con el objetivo cumplido varias semanas y es complicado pues hacerles que estén centrados en el partido. Pero tampoco quería que todo el buen trabajo que hemos hecho durante el año, en el último partido de liga, pues pareciéramos algo que no habíamos hecho durante todo el año. Entonces, solo con eso, son jugadores, son profesionales, salen a competir y lo hacen de la mejor manera posible. Bueno, acaba la temporada, como dices, con la permanencia asegurada desde hace unas semanas. ¿Tenéis algo previsto de continuidad del proyecto? A ver, ahora en el club hay la junta directiva, se lo quiere dejar porque tienen problemas y quieren dimitir, y entonces están viendo ahora, creo que el miércoles hay una reunión a ver si alguien se presenta. Ahora hay incertidumbre dentro del club, pero bueno, pues yo creo que la directiva que sale ha dejado ascendido al segundo equipo, ha ascendido a primera regional. El primer equipo lleva 2 años manteniendo la categoría, bueno, con cierta solvencia. Yo creo que lo dejan por cosas personales, no lo dejan porque el club vaya mal entonces a partir de ahí, bueno, continuidad en esto del fútbol. ¿Quién tiene continuidad en esto del fútbol? A mí sí que me gustaría que, bueno, que este grupo de jugadores pues siguiera junto para poder conseguir pues trabajar bien, con ilusión, y que las temporadas pues bueno, se puedan dar bien y lograr el objetivo lo antes posible. Tiene mérito, ¿no? Porque son todos muchos jugadores de la zona cerquita y con un presupuesto muy ajustado. Mira, no te voy a contar el mérito que tiene porque, bueno, primero a lo mejor no lo creeríais, pero bueno, yo creo que hoy el equipo ha competido dignamente. Son fiestas de IBI y ayer el 80% estaba desfilando hasta las 11 de la noche, desde las 7 de la mañana. Pues para mí, que hayan competido y el resultado haya sido ajustado, y por partes también hemos tenido alguna ocasión. Es verdad que el Onteniente ha tenido muchas ocasiones, pero se están jugando el playoff de ascenso. Nosotros venimos de estar prácticamente de vacaciones, y el Onteniente se estaba jugando el objetivo de todo el año, estar en playoff y quedarse fuera. Entonces yo venía con cierto miedo de que pudiera pasar y que acabáramos 5-6-0. Yo venía con ese miedo porque, claro, llevamos de vacaciones 4 semanas, entrenamos 2 días y hemos competido. El resultado ha sido 2-1. Yo estoy muy contento de todo el año, no solo del partido de hoy, de todo el año. Entrenar este grupo de trabajadores ha sido un premio para mí, porque ha sido un año espectacular. ¿Cómo ves el grupo nuestro, grupo 6, de cara a promoción, los rivales que has metido al final? A ver, yo el grupo 6 yo creo que yo creo que todos los años es el grupo más fuerte, pero es que este año ha habido 7-8 equipos que es que hasta el final han estado peleando por meterse en playoff. Yo no sé cómo está el resto de grupos porque no he jugado allí. Sí que conozco ciertos equipos, conozco entrenadores de otro grupo, pero los 7 equipos que han estado peleando hasta el final en este grupo, buen presupuesto, buenos futbolistas, bien preparados. Es que, ¿qué te voy a decir? Pero claro, luego en un playoff pueden pasar muchas cosas. Que yo solo deseo que el Onteniente, tanto los equipos que se han metido de nuestro grupo, pues tengan suerte y que puedan cumplir el objetivo de ascender. Además, que esta ciudad, Olympic, son ciudades de solera, de fútbol. Castellón, son ciudades que necesitan estar en otra categoría. Muy bien, muchas gracias. Nada, señores, a vosotros, mucha suerte. Gracias. Mucha suerte. Ya.